mi prometido me dejó en el altar por su ex. 5 años después, expuse su aventura a su esposa embarazada, quien ahora lo deja y se lleva la casa y los niños. Entonces se suponía que yo, de 30 años, me casaría con mi exprometido Scott, de 32, hace 5 años, pero eso no sucedió. Me dejó el día de nuestra boda por su exnovia Ruby, de 32 años también. Scott y yo habíamos estado juntos durante aproximadamente 2 años antes de que él me propusiera matrimonio y dije que sí. Luego hubo 6 meses de planificación y finalmente, el día de nuestra boda. Estuvimos juntos durante 2 años y medio, pero aún así decidió cambiar de opinión sobre la boda en el último momento cuando Ruby llegó a la boda. Y no la invité y tampoco estaba en la lista de invitados aprobados, sino que fue una adición que mi querida suegra Alice había hecho. Ruby y Scott habían salido durante 7 años, pero llevaban 2 años separados cuando empezamos a salir. No hablaba mucho de ella y descubrí la razón por la que habían roto con sus amigos. Comenzaron a salir cuando tenían 18 años y estaban en su último año y permanecieron juntos durante la universidad, a pesar de que Ruby fue a la universidad fuera del estado. Después de graduarse y regresar, se mudaron juntos y vivieron en un apartamento, y después de casi 7 años, Scott le pidió que se casara con él. Pero desafortunadamente, Ruby aún no estaba lista y lo rechazó. Intentaron hacer que la relación funcionara después de eso, pero no fue así. Finalmente, se separaron y Ruby incluso aceptó un trabajo en Canadá para mudarse fuera de la ciudad. Eso fue todo y tampoco mantuvieron el contacto después de su ruptura. Solía ir a la misma universidad que Scott, pero en aquel entonces era su menor y no hablaba mucho con él. Me encontré con Scott nuevamente en la cena de Navidad de un compañero de trabajo y realmente sentí una conexión allí. Así que terminamos abandonando la fiesta después de un tiempo y salimos solos. Pasamos un tiempo muy agradable juntos y decidimos mantenernos en contacto. Tuvimos un par de citas. Y en 3 meses ya teníamos una relación adecuada. Salimos durante 2 años, luego decidimos casarnos, pero todo fue en vano cuando, después de casi 3 años de su ruptura, Ruby finalmente decidió aparecer el día de nuestra supuesta boda. Todavía recuerdo todo claro como el día. Ya había caminado por el pasillo y estábamos en el altar cuando él confesó que, como estábamos en una capilla, no se atrevía a mentir y dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo realmente importante. Entonces detuvimos la ceremonia y él me llevó aparte para informarme que su madre había invitado a Ruby a la boda e incluso me lo señaló. Alice y Ruby estaban sentadas en la primera fila. Alice luciendo muy engreída con su vestido blanquecino, quiero decir, por supuesto, ella había usado algo cercano al blanco para mi boda, y Ruby mirándose los pies. No me sorprendió que Alice hubiera invitado a la ex de Scott a interrumpir la boda porque había dejado muy claro desde el principio de nuestra relación que no le agradaba en lo más mínimo. Definitivamente fue porque no era el tipo de nuera que ella quería. No soy de voz suave. No soy lo que llamarías dulce o tímida, así que simplemente no tengo la idea de cómo debería ser una nuera ideal según Alice. No es que estos sean malos rasgos, pero simplemente no poseía ninguno de ellos. Siempre fui demasiado ruidosa, demasiado atrevida o demasiado expresiva para su gusto, así que, por supuesto, trajo a alguien que ella creía que era más apropiado para su familia que yo. Así que siguió adelante y trajo a la boda a esa mejor nuera para que fuera más fácil controlar y manipular a su hijo a largo plazo. Y no solo la trajo consigo, sino que también organizó una conversación entre Ruby y Scott antes de que yo caminara hacia el altar, que es de lo que me habló más tarde, usando esa conversación como una razón para dejarme en el altar. Me dijo que él y Ruby conversaron antes de esto y ella se disculpó por rechazarlo hace tantos años y me explicó que se sentía demasiado joven e inexperta para hacer un compromiso tan grande. Pero ahora, después de casi 3 años, se había dado cuenta de que había cometido un error porque sabía que nunca encontraría a alguien mejor que él y había regresado para pedir una última oportunidad para que su relación funcionara. Eso fue todo lo que hizo falta para deshacer 2 años de nuestra relación y él volvió al punto de partida una vez más. Obviamente, en aquella época. Traté de discutir con él y hacer que se quedara, pero me dijo que sería un error que nos casáramos ahora que se había dado cuenta de que en realidad nunca había estado enamorado como de Ruby y que era una distracción para la mujer que realmente amaba. Sus palabras dolieron, pero estaba tan desesperada que traté de convencerlo de que se quedara de todos modos. No funcionó y supe que todo era inútil cuando me pidió que le devolviera el anillo de compromiso. Perdí la calma y terminé arrojándolo al suelo antes de salir y decidí alejarme de la boda, de todos los invitados y de todo lo que tuviera que ver con Scott. Seguí conduciendo hasta que llegué a un B&B un poco fuera de la ciudad y me quedé allí durante los siguientes días.
Scott pagó todas las cuotas de los organizadores y proveedores de la boda y, afortunadamente, no tuve que gastar nada del dinero que tanto me costó ganar, excepto en mi vestido. La única vez que nos vimos después de eso fue cuando volví a casa a recoger mis cosas después de casi 2 semanas de boda. Él y Ruby estaban en casa en ese momento y ni siquiera se molestaron en dejar de abrazarse cuando entré con un amigo mío para empacar mis cosas y marcharme. Así de horribles eran y, al final del día, me alegré un poco de que Scott decidiera dejarme incluso antes de casarnos porque entonces tendríamos que divorciarnos eventualmente cuando Ruby decidiera que lo quería de regreso. Así que realmente me ahorraron mucho dinero y dolores de cabeza. Intenté seguir adelante y creo que hice un trabajo decente, pero ahora tengo muchos problemas de confianza. Hace un par de años tuve una adicción a la nicotina que vino acompañada de una depresión paralizante y tengo que ir a terapia 2 veces por semana para ser un ser humano normal y funcional. Mi salud mental ha sufrido mucho debido a esos 3, pero hasta donde yo sé, les había ido bien. Se casaron un par de meses después de que me dejaran y ahora incluso tienen 2 hijos, de 2 y 4 años. También esperan un tercero, por lo que sé. La razón por la que sé todo esto es porque hace unos 6 meses me hice amiga de ella, 28F, la nueva recepcionista de mi empresa. Descubrimos que teníamos mucho en común en una fiesta de trabajo y terminamos haciéndonos muy buenos amigos. Un día, durante el almuerzo, me dijo que uno de los chicos con los que salió hace un par de años y que todavía seguía en las redes sociales ahora estaba teniendo un tercer hijo con su esposa. Pensé que eran solo chismes inofensivos, pero luego me mostró el perfil y era Scott. Me quedé estupefacto por unos momentos, pero ella continuó hablando y me explicó que había coincidido con este chico en una aplicación de citas hace 2 años y aparentemente le había dicho que estaba en un matrimonio abierto, por lo que ella había aceptado ir. Había salido con él, pero ahora ya no estaba tan segura de si él le había dicho la verdad. Entonces le aclaré y le informé que, con toda probabilidad, él no estaba en un matrimonio abierto en absoluto y había estado engañando a su esposa porque estaba embarazada desde que el momento coincidía con el segundo embarazo de Ruby. Le expliqué mi historia con Scott y juntos revisamos las redes sociales de él y de ella, lo cual fue fácil ya que ambos tenían cuentas públicas y confirmaron que efectivamente habían estado juntos cuando Ruby estaba muy embarazada. Apenas podía creer que este tipo me hubiera abandonado primero en el altar por Ruby y ahora, ni siquiera podía encontrar la fuerza para permanecer leal a la mujer por la que me había dejado. Estaba disgustada y sentí que ya era hora de vengarme de él por lo que me hizo y, afortunadamente, para entonces, ella era una buena amiga mía y aceptó ser parte de mi plan debido a lo enojada que estaba al haber descubierto lo terrible persona que Scott era. Ella misma se sintió enfurecida porque él le había mentido acerca de estar en un matrimonio abierto solo para que ella se acostara con él. Y no solo se juntaron un par de veces, sino que continuaron durante un par de semanas. Después de sus primeras citas, ella lo siguió en Instagram y descubrió que su esposa estaba muy embarazada y lo confrontó al respecto. Pero él le dijo que a Ruby realmente no le importaba ya que había estado con unos cuantos chicos también en los primeros meses de su embarazo. Entonces, ella continuó relacionándose con él, pero finalmente decidió que no quería volver a jugar con Scott ya que había comenzado a desarrollar sentimientos por él a pesar de que solo había pretendido que fuera así. Una aventura sin sentido con él. Le enviaban mensajes de texto con regularidad y él coqueteaba con ella todo el tiempo, pero ella hacía todo lo posible por ignorarlo porque sabía que esto no llevaría a ninguna parte. Porque ya estaba casado y, aunque fuera un matrimonio abierto, no dejaría a su esposa ni a ninguna mujer que hubiera conocido en una aplicación de citas. Finalmente se separaron, pero continuaron siguiéndose en las redes sociales. Cuando me enteré de cómo estaban conectados ella y Scott, Ruby ya tenía 4 meses de embarazo y Scott lo había anunciado en las redes sociales con una publicación. Ese es el que ella me había mostrado. Después de que descubrimos la conexión, ella y yo comenzamos a reunir todas las pruebas que teníamos de la infidelidad de Scott. Nos tomó un par de días, pero finalmente obtuvimos una variedad de capturas de pantalla de los mensajes de texto que Scott le había enviado a ella durante su breve aventura. Solía coquetear con ella como si no fuera asunto de nadie, le hacía promesas y todo ese jazz. También hubo capturas de pantalla de él haciendo planes para encontrarse con ella y varias veces, incluso le sugirió que fuera a su casa mientras Ruby dormía, ya que ella tiene el sueño pesado y no se despierta durante horas. Me disgustó y repudió que él estuviera haciendo esto a sus espaldas mientras ella estaba embarazada de su segundo hijo, pero ese es Scott para ti. Después de eso, ella tuvo la idea de llevarlo a un nivel superior y creo que aquí es donde nos equivocamos. Los dos quedamos demasiado atrapados en la venganza y creo que nos volvimos un poco locos. Cuando Ruby cumplió 6 meses, ella y yo decidimos que era hora de probar a Scott nuevamente, así que ella se acercó a él una vez más.
No sabíamos qué esperar porque no habían sido exactamente amigos después de que dejaron de hablarse hace 2 años, pero Scott aún así respondió y, ¿adivinen qué? Todavía estaba coqueteando con ella e incluso estaba recordando su pasado porque Ruby estaba embarazada de nuevo y estaba incluso más malhumorada que en sus embarazos anteriores y era más grande. Le dijo a ella que había elegido el momento perfecto para volver a ponerse en contacto con él, indicando que estaba dispuesto a engañar a Ruby una vez más. Le enviamos mensajes de texto durante unos días y recopilamos un par de capturas de pantalla más, pero luego lo dejamos colgado después de un tiempo. Finalmente, hace 2 semanas, Scott publicó que Ruby finalmente había dado a luz a una hija y 3 días después, ella y yo publicamos toda la evidencia que teníamos en Facebook y etiquetamos a todos los que los conocían. Y eso inició un festival total de basura en las redes sociales, pero desactivé las notificaciones de esa publicación y esperé a que Scott o Ruby se comunicaran con ella o conmigo. Finalmente sucedió 2 días después de que publicamos y Scott fue quien me contactó. Lo bloqueé en todas partes después de que rompimos hace 5 años, pero lo desbloqueé solo para poder ver lo que tenía que decir acerca de que finalmente lo expuso como el imbécil que realmente es. Me envió una larga perorata sobre cómo había arruinado su vida y que ahora Ruby amenazaba con dejarlo solo, por lo que ella y yo habíamos publicado. Me acusó de ser un acosador psicótico y dijo que me llevaría a los tribunales si Ruby se divorciaba de él, lo cual ni siquiera es posible porque no tiene ningún caso contra ella o yo. Él fue quien hizo trampa primero y luego intentó hacer trampa una vez más descaradamente. Hubo muchas otras cosas que dijo, pero principalmente insultos y acusándome de arruinar su vida. Estaba realmente satisfecho con lo que había hecho porque, por lo que tenía entendido, él pronto enfrentaría un divorcio y muy posiblemente también una batalla por la custodia. Y, en mi opinión, se lo merecía todo. Desafortunadamente, mis amigos no comparten el mismo sentimiento. Creen que fui demasiado lejos, especialmente porque Ruby estaba embarazada, y creen que, como habían pasado 5 años desde nuestra ruptura, debería haber dejado que los perros durmieran en lugar de hacer algún truco loco en las redes sociales solo por venganza como lo hicimos nosotros. Todavía estaban en la escuela secundaria. No creo que sea justo, porque Scott literalmente arruinó cualquier relación futura que pudiera haber tenido con lo que hizo. Me abandonó en el altar por su exnovia después de que salimos durante 2 años y no creo que ninguno de mis amigos entienda lo horrible que se sintió. Pasé años tratando de seguir adelante y creo que también fui totalmente normal por un tiempo. Hasta que conocí a ella, porque fue ella quien me dijo que Scott me había estado engañando y eso fue lo que me llevó al límite. Me había abandonado por Ruby y ahora ni siquiera le era leal, pero por alguna razón, mis amigos creen que fui yo quien se equivocó y pensaron que les debía una disculpa a ambos por intentar arruinar su matrimonio después de 5 años. No entiendo cómo arruiné su matrimonio, porque lo único que hice fue sacar la verdad a la luz pública. Todo el engaño fue de Scott, no de mí. Ella no cree que hayamos hecho nada malo, pero, por supuesto, diría eso porque ella también fue parte de esto. No entiendo cómo estoy equivocado aquí, entonces, ida por exponer a mi ex prometido por engañar a su esposa embarazada 2 veces seguidas después de que me dejó en el altar hace 5 años. Actualización 1, hola. Así que decidí no disculparme porque, después de leer la mayoría de los comentarios de mi publicación original, me di cuenta de que estaba dudando de algo bastante ridículo. Scott me abandonó en el altar hace 5 años para estar con Ruby. Y luego le mintió a ella acerca de estar en un matrimonio abierto mientras Ruby estaba muy embarazada solo para ligar con ella. Simplemente lo expuse por lo que estaba haciendo. Sí, elegí hacerlo en el momento en que sería más doloroso tanto para Ruby como para Scott. Pero eso es porque eligieron hacerme daño hace 5 años también. Entonces, ¿por qué no debería intentar vengarme de ellos? Intenté ser una persona más grande y lo dejé todo, pero el universo me trajo de vuelta a su vida de una forma u otra, pero no por una buena razón. No creo que haya hecho nada malo y, en todo caso, mis amigos deberían estar hablando de que Scott es el malo en lugar de menospreciarme. Pero no creo que eso vaya a suceder nunca, porque mis amigos continuaron siendo amigos de él incluso después de que rompió conmigo el día de nuestra boda. Así que eso debería haber sido suficiente para darme cuenta de que estas personas nunca fueron mis amigos en primer lugar, pero supongo que estaba demasiado engañado para creerlo en ese momento. Sin embargo, ahora lo entiendo y he decidido cortarlos a todos. No los necesito y estoy seguro de que, de todos modos, estoy mejor sin personas tan negativas en mi vida. En cuanto a ella, había una cantidad de odio sin precedentes hacia ella por las cosas que había hecho y solo me gustaría tomarme un momento para explicar que ella no tenía idea de que Scott no estaba en un matrimonio abierto cuando ella salía con él.
Él la había convencido de que estaba en un matrimonio abierto y en ese momento tenía muy pocas fotos de Ruby en su perfil, por lo que no fue tan difícil para ella creerle. Créame cuando digo esto, ella realmente no es el tipo de mujer que se conectaría con un hombre casado a menos que supiera que su pareja lo ha aceptado. Es aventurera, pero eso no la convierte en inmoral ni nada por el estilo. Lo único que admito que hizo mal fue que no le dijo a Ruby cuando comenzó a sospechar que tal vez Scott no estaba diciendo la verdad acerca de estar en un matrimonio abierto, pero ella era demasiado escéptica para hablar de ello con una mujer. Ella apenas lo sabía y además era una mujer embarazada, por lo que decidió alejarse de la situación por completo y dejar de hablar con Scott. Ella ha sido una buena amiga para mí y creo que incluso si hubiera cometido un error en ese entonces, no creo que vaya a juzgarla por eso porque ella realmente ha estado allí para ayudarme, así que tal vez soy un poco parcial con ella. Favor. Nadie es perfecto, pero todos lo intentamos y ella es en realidad una buena persona, así que, por favor, no la juzguéis solo por la publicación original. Hay mucho más en ella como persona, te lo prometo. Ahora, en cuanto a Scott y Ruby, por lo que he oído, todavía están peleando y Ruby ha estado viviendo con sus padres durante unos días. Todavía tengo 2 amigos que están de mi lado y me mantienen informados ya que tienen algunos amigos en común con Ruby. Ha pasado una semana desde mi publicación original, y hasta donde yo sé, todavía no han logrado resolver la situación. Si a Ruby le queda siquiera una pizca de dignidad, abandonará ese matrimonio tal como yo salí de mi boda, pero nunca se sabe. Estamos hablando de personas bastante desordenadas, por lo que no se sabe qué podrían hacer o no. Pero ahora sé lo que voy a hacer, simplemente me sentaré, me relajaré y disfrutaré del drama con palomitas de maíz. Actualización 2, actualización súper rápida. Bien, entonces ustedes recuerdan a Alice, ¿verdad? Alice, mi casi suegra, organizó la conversación entre Scott y Ruby que terminó destruyendo mi relación. Sí, ella. Hoy, Alice me contactó y fue amable conmigo, lo cual tenía sentido porque quería que la ayudara eliminando la publicación que había hecho. Scott consiguió mi número y me llamó para pedirme con su voz más llorosa que borrara la publicación y hablara con Ruby para volver con él porque no podía permitirse el lujo de perder a sus 3 nietos. Ruby está furiosa y ha estado amenazando con solicitar el divorcio y la custodia total de los niños sin derechos de visita y la única forma de evitarlo es si Scott acepta transferirle la propiedad de su casa. No entiendo por qué Scott no está dispuesto a hacer algo tan fácil y ni siquiera voy a intentar entender por qué Ruby todavía está dispuesta a quedarse, sin importar las condiciones que ponga. Es una locura, pero no estoy interesado en ser parte de esta locura, así que le dije a Alice que, si bien me encantaría ayudar a las personas que arruinan mi vida y mi salud mental, simplemente no creo que tenga sentido borrar la publicación, porque ahora todo el mundo sabe la verdad. Y nunca hablaría con Ruby, ni siquiera si me ofrecieran $10,000, porque esa es la mujer que no tenía vergüenza de entrometerse en una relación pero que ahora está enojada porque alguien más le hizo lo mismo. Debería haberlo sabido mejor y debería haber sabido que si Scott podía ser lo suficientemente superficial como para dejarme en un solo día solo porque ella había regresado, él tampoco dudaría antes de dejarla por otra persona. De todos modos, le dije a Alice que no iba a mover ni un dedo para ayudarlos y que ellos podrían resolver esto por sí solos, que es lo que me dejaron hacer después de que me abandonaron en lo que se suponía que era el día más feliz de mi vida. Fue increíblemente satisfactorio desconectar la llamada en medio de su oración y luego bloquearla para asegurarme de que ya no pudiera contactarme. No me importa lo que diga la gente, sinceramente. Mucha gente aquí e incluso en el mundo real ha dicho que estoy viviendo en el pasado, pero siento que finalmente estoy logrando un cierre y que puedo empezar a dejar atrás a Scott, Ruby y Alice ahora. Actualización 3, hola a todos. Ha pasado casi un mes desde la última vez que publiqué una actualización. He estado ocupado con el trabajo porque acabo de empezar a trabajar en un nuevo proyecto y ha sido un poco estresante, así que me olvidé de esta publicación, si soy honesto. No hay mucho que decir, honestamente, porque después de que le dije a Alice que no iba a quitar esa publicación, no me contactaron más. Lo que sí sé, sin embargo, es que no podré publicar una actualización sobre mi nuevo es que ahora Scott y Ruby se están divorciando y están peleando por quién se queda con la casa y el acuerdo. También están en una batalla por la custodia porque aparentemente Ruby había exigido la custodia total de sus hijos con manutención y solo visitas supervisadas una vez al mes. Ella y yo nos reímos mucho de esto, porque el chico realmente no tiene a nadie más a quien culpar en este momento aparte de él mismo, obviamente. Tenía todas las posibilidades de despertar y convertirse en un tipo decente después de dejarme y comprometerse completamente con Ruby, lo cual no debería haber sido difícil porque ya habían salido durante 7 años. Supongo que él también la engañó entonces,
así que probablemente esto no sea nada nuevo para él. Ahora que lo pienso, él también debe haberme engañado, pero nunca me enteré. Esto simplemente demuestra que la vida siempre cierra el círculo porque ellos son los que sufren ahora y yo soy el que está mucho mejor que antes en todos los aspectos, mental, física y definitivamente financieramente. Hice lo que tenía que hacer cuando conseguí mi cierre. Ahora no les voy a desear nada más que buena suerte para el futuro, porque creo que la necesitarán.